Bienvenidos nuevamente a este nuevo capítulo de Unas Señoras de Serie. Amiga Connie, ¿cómo estáis? Hola nuevamente a todos. Muy bien, aquí feliz de este nuevo capítulo que se viene muy interesante, muy intrigante también. Tenemos una serie reciencita sacada del horno. Me encanta eso. No salió hace nada esto. No salió hace nada. Tuvimos que modificarnos ahí con la Cata para poder entregarles este capítulo inédito. Estábamos con ganas también de verlas, y esa es la verdad, una cosa personal aquí. Ya, pero di cuál es. Como si la gente no se hubiera dado cuenta. Bueno, esta semana, como les dijimos, vamos a hablar sobre una serie que salió hace apenas una semana. Esta serie es Ratched, que ha salido en Netflix el 18 de septiembre. Mira, para los días patrios. Qué patriótico, pero ellos claramente con Chile nada que ver una cosa con ¿Qué otra. van a saber de Chile los Nada gringos? que nada con los chilenos, los puros colores de la bandera nomás, nada que nada. Bueno, como dijimos antes, nos estuvimos acomodando un poquito esta semana, ¿no? Para ver esta serie que nos tincó un montón y para poder ya hacer un capítulo, porque dijimos, mira, como que hace falta también hablar de esto, es una cosa distinta. Algo fresco. Algo fresco también, que es otro género, muy diferente a las cosas que hemos hablado también, por ejemplo. Así que dijimos, ya, démosle con todo. Pero amiga, cuéntame un poquito tú aquí, o cuentémosle a la gente de qué se trata esta serie, po. Pero obviamente que yo aquí, a mí no me callan, francamente. Yo les voy a contar más o menos de qué se trata la cosa y también dejando ahí las intrigas para que la puedan ver ustedes y ahondar en esa serie cuando ya la vean, pues. Pero les voy a contar así como bien general que, bueno, como le dijo la Cata, es una serie pero que es original de Netflix y que está, bueno, principalmente, la historia principal de Ratched es una novela que es de 1962, pues antiguísima, que luego se transformó en una película que en su tiempo se llama Alguien voló sobre el nido del cuco o Atrapado sin salida en palabras más simples, que es de 1975, que fue una película que marcó un precedente ahí bastante importante en esos tiempos, que conversábamos con la Cata, que incluso fue galardonada bastante en esos años, 5 premios Oscar, y que bueno, después vamos a comentarles, pero tenemos nuestras dudas respecto a esos premios ahora, porque con la Cata vimos la película y yo no pero sé todo qué. desde una perspectiva 2020 también. Claro, pues, o sea, uno dice 1975 y en verdad no es tanto tiempo, pero para todos estos avances que ha tenido el cine y la tecnología en general, uno dice como wow. O sea, ahí en esos términos 45 años ya se notan, ¿cachai? Se nota la diferencia. Sí, se nota. Pero bueno, para volver y no irme de lo que se trata Ratched, es un drama psicológico, ¿ya? Que cuenta esta historia principal de esta enfermera Mildred Ratched, que es el personaje que se mantiene desde la película anterior que les nombré recién a la de ahora 2020, a la serie de ahora, y que es una enfermera que llega a California en 1947, ahí se sitúa la serie, y llega a buscar entre comillas un empleo en un hospital psiquiátrico de esa misma zona. ¿Y por qué digo buscar entre comillas? Porque ella va con un plan ya como de llegar a ese hospital y decir, me llamaron para una entrevista, pero en verdad nunca la llamaron. Entonces ya la intriga parte desde ese momento, que uno dice, ¿cómo nunca la llamaron? ¿En verdad nunca la llamaron? Algo extraño, uno dice como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿qué pasa con esta problemática entre comillas? Porque eso también comentaba con la Cata, que en cuanto como al conflicto está un poquito difícil de entenderlo en un principio. Entonces, cuando vemos a este personaje, finalmente lo que ella nos inspira o lo que ella nos evoca es como este misterio, como esta intriga de ya, ¿qué viene a hacer ella aquí? ¿Qué va a pasar? Y finalmente lo que te entrega la serie, por lo menos en la primera mitad de la temporada, es como ir entendiendo quién es ella, hacia dónde quiere ir. ¿Por qué llega al hospital también? Claro, por qué llega al hospital, cuáles son sus intenciones, por qué realmente está ahí, cuál es su verdadero por qué.
Y eso así a modo muy general. Bueno, cuando la vayamos comentando más adelante van a ir entendiendo un poquito más, porque para nosotras también es como confuso más o menos contarles el por qué ella está ahí en ese lugar, que en verdad se va desarrollando casi al final de la temporada. Claro. Y bueno, les contamos que también para cuando la quieran ver, cuenta con 8 capítulos de 1 hora aproximadamente cada uno. Y para que lo sepan, porque yo sé que van a quedar ahí bien metidos en la cuestión, es que ya se confirmó una segunda temporada, que uno la termina y como ya sabe que hay una segunda temporada, uno dice como, ya, vamos a ver qué pasa en el próximo estreno. Claro. Así que eso, pues. Aparte que igual es como intrigante, entre comillas, como el género como tal, pero también, por ejemplo, nosotros vemos un interés ya, por ejemplo, en el casting, ¿cachai? O sea, hay un casting muy bueno que ya se viene trabajando un poco como con anterioridad con el mismo director, porque esta serie fue dirigida por el mismo creador de American Horror Story, ¿cachai? Y de hecho varios de los actores fueron sacados de ahí mismo, ¿cachai? Y como que ya tienen su público, por así decirlo. Claro, cuando tú nos comentáis eso ahora, a mí también me pasa que yo digo así como que cacháis la línea. Sí, po. ¿Cacháis la línea de American Horror Story? Y que es muy difícil de confundirse. Entonces también cuando uno ve esta serie, tú decís como se nota la mano del director, ¿cachai? Se nota que pertenece como al mismo imaginario. Claro, al mismo mundo en donde habita, las mismas temáticas, pero obviamente abordadas desde otro lado, que es esta historia de esta enfermera, que está interpretada por Sarah Paulson, que la verdad es una actriz súper expresiva de alguna manera. Yo le decía a la Cata, solo ella por existir y estar frente a una cámara ya te genera algo, porque es una mujer que tiene una mirada súper intensa, sus facciones. Tiene presencia. Sí, es como muy intrigante de solo verla. Claro, ella no pasa desapercibida. Claro, ella no pasa desapercibida. De hecho, ella como que al principio no habla tanto, es como los textos justos y necesarios. Claro. Pero con eso ya te genera el tiro esa como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Claro, querís saber más de ella finalmente. Claro. Y junto con esto también como querer saber más de ella, la serie en general presenta una estética bastante atractiva, ¿cachai? Muy, muy dramática también, llena de colores planos y bastante saturados, ¿cachai? O sea, en general es bastante colorinche un poco esto, pero eso también con el fin de acentuar este mismo dramatismo y también acentuar algo que con la Connie conversábamos mucho, que es la pulcritud con la que se presenta esta serie, como digamos a vista del ojo, ¿cachai? Ya sea tanto en la ambientación, en los personajes, en el vestuario de los personajes, es como que todo fuera muy limpio de alguna manera. Y eso me encanta. A mi corazón. No, y a la Connie aparte que tiene esos toques de repente de limpieza, vean ustedes, ella es toda una señora. Yo veo la serie y es como que me llena el corazón de solo ver que es como tan limpiecita, tan así como... tan sanitizado todo, claro, como que no pienso que tengan coronavirus. Claramente no, pero igual hay una cosa ahí como que el hospital es como todo blanco, que los trajes de las enfermeras contrastan con esto también, pero como les decíamos siempre como ligado a una especie como de limpieza visual. Claro. Y con respecto como a esto que nombraste ahora de los colores, que yo siento que es algo que aquí la Cata de hecho me ayudó a entender súper bien, porque en el mundo del arte como que el tema de los colores, por lo menos a mí me pasa que siempre los asocio, y que generalmente se asocian como a sensaciones o como por ejemplo algo psicológico que tiene que ver como rojo, intensidad, verde, esperanza. Pero pasa en esta serie que a mí me choca un poco esto, y yo lo conversaba con la Cata, y la Cata me explicó algo bien interesante respecto a los contrastes de los colores. Claro, es que por ejemplo, bueno, con la Connie igual vimos algunas otras críticas también que mencionaban un pequeño atisbo de esto quizás, que está más ligado al tema de la psicología del color, donde claro, a nosotros de repente como en el colegio o en la formación general nos muestran que ciertos colores se suelen asociar a ciertas emociones, ¿cachai? O a ciertos sentires en específico. Sin embargo, yo le decía a la Connie que eso es un poco cierto,
pero al mismo tiempo depende demasiado del contexto. Que los colores no hay que analizarlos por separado, sino que hay que analizar en conjunto la familia de colores que nos presenta visualmente la serie, ¿cachai? En este caso, por ejemplo, han habido algunos comentarios por ahí que han mencionado que en la serie hay una buena cantidad de tonalidades verdosas, ¿cachai? En contraste de repente con algunos rojos que se utilizan mucho para intensificar ciertas escenas de tensión o ciertas escenas como ligadas más ya como a estos elementos propios del terror y del suspenso, ¿cachai? Pero que en el fondo siempre, como les decía, tienen que verse en su conjunto, ver en cómo se generan los contrastes de color para resaltar una cosa por sobre la otra, ¿cachai? Y que esta cosa de que sean colores brillantes, también saturados, a nosotros nos produce esta misma sensación de que las cosas están limpias, como les decíamos. Y que todo eso Claro. está pensado desde la parte como de la dirección artística, ¿cachai? Claro, y ahí específicamente entre el verde y el rojo, que tú me decías hay algo como visual que pasaba con esos colores. Claro, o sea, dentro de las escalas cromáticas el verde y el rojo son colores complementarios, eso quiere decir que son exactamente opuestos, por así decirlo. Entonces es como generar un contraste, quizás como un poco como decir blanco y negro, en este caso es como rojo y verde, ¿cachai? Como los opuestos que hacen que, como les decía, resalten algunas cosas por sobre las otras. Mira tú qué interesante, si yo quedé bien impactada, Tres, cuando me contaste eso, porque yo decía como ya, verde, rojo, en verdad es a propósito que ellos quieren generar eso, ¿cachai? Y también tú me nombrabas como el tema de que el verde era ¿cómo era la cosa? De que era el color que uno veía más. Claro, o sea, nosotros como seres humanos, nuestro ojo tiene esta capacidad de captar la luz, de captar las ondas de luz y de eso traducirlo a colores. Nosotros la mayor, a ver, ¿cómo decirlo? Nosotros podemos ver más tonalidades de verde que de cualquier otro color. Y eso está, digamos, directamente ligado a cómo funciona nuestro cerebro, a cómo nuestro ojo traduce la luz para nosotros, ¿cachai? Y es precisamente, claro, el verde el color que nosotros somos capaces de percibir como en su mayoría. En general en la naturaleza, para nosotros muchas cosas tienen verde, por ejemplo. El pasto, los árboles, Claro. ¿cachai? El musgo. Como que el verde está presente en general en muchísimas cosas. Claro, y ahí hay ciertas reflexiones que pienso en torno a eso, como que no tengo respuesta ahora, de hecho, lo conversábamos con la Cata, como claro, ¿cuál es esa intención más allá de por qué tanto verde? ¿Cachai? Claro. Que quizás a cada persona le va a tocar de una diferente forma, pero yo creo que tiene que ver con algo más sensitivo que con algo más psicológico, ¿cachai? Con algo más de cómo quieren provocar ellos con ese color que finalmente es como el medio para poder transmitirle al espectador algo, ¿cachai? Son como otros elementos Claro. que en el fondo van enriqueciendo el relato visualmente. Claro. Ahora hay otro punto también que lo van utilizando a su favor. Yo creo que como en toda producción en verdad cinematográfica, que obviamente juegan con eso, como con el tema de los planos, por ejemplo. Claro. Aquí también conversábamos con la Cata que estos planos centrales, que son como entre centrales y generales, ¿cachai? Porque cuando tú estás viendo una escena de esta serie, pasa que constantemente ves todo lo que está ocurriendo en la escena. Por ejemplo, no hay muchos planos detalle y Casi inexistentes, de casi hecho. inexistente. Entonces yo creo que esta amplitud de imagen hace que uno pueda desarrollar visualmente como esta inquietud o esta intriga de estáis viendo toda la escena y estáis viendo qué hay en cada rincón de esta escena y es como, ¿qué va a pasar? Claro, o sea, como que tu ojo visualmente se enfoca claramente en los personajes, que son como el foco de atención de la escena, pero aún así eres capaz de ver como el perímetro un poco esperando a ver qué es lo que puede pasar o qué pistas te puede dar la escena acerca de lo que va a pasar a continuación, ¿cachai? Porque constantemente están como estas cosas de guiños al suspenso y al terror clásico también, y como les decíamos, esta cosa de que en teoría sea como más estable el plano, también es parte de ese juego, ¿cachai? Es parte de esta cosa de ver
qué es lo que se viene a continuación. Y también así como está en el tema de los planos y en la visualidad, también lo vemos en otras cosas, que ya tiene que ver de repente con cómo están conformados los personajes, ¿cachai? O sea, hay algunos cuantos personajes que destacan por ser como ciertos estereotipos muy clásicos, por ejemplo, del terror o del suspenso. Tenemos como este detective en algún momento que va a cazar a uno de los otros personajes, ¿cachai? El doctor o sea, al director del hospital en donde trabaja Mildred, ¿cachai? Que tiene como este impermeable beige largo, ¿cachai? Con Sí, un con los sombrero así como botoncitos de vestir y el maletín y y toda los la cosa. suspensores. Y por otra parte también está como esta villana ricachona que tiene un aspecto muy cruela de Bill, ¿cachai? Como que la Sí, elegancia, que la moderna. ostentación, ¿cachai? Esa extravagancia del villano que un poco se tiene en estas cosas clásicas, ¿cachai? Ay, sí, a mí me encantó ese personaje que lo interpreta Sharon Stone y que la encontré muy, como físicamente muy bonita, así como Muy como atractiva. su pelo tan perfectamente, muy atractiva. Se me hizo, le comentaba a la Cata que se me hizo como Madonna, como que estaba muy Sí, parecida a Madonna cuando era más joven, eso sí, no ahora como está ahí destrozada la otra. Entonces como que yo la veía y era como, ay, eres muy hermosa, me encantó ese personaje. ¿no? Y también la gestualidad de ella, toda la cosa como que Sí, acompaña esa extravagancia. claro, o sea, calzó demasiado bien ella como es físicamente y el mundo donde se mueve que tiene que ver con una mujer ricachona, ¿cachai? De esos Claro. tiempos. Y bueno, hay una cosa que la iba a nombrar antes, pero ahora es el momento, que tiene que ver también con estos guiños que nombraba la Cata de este como suspenso, de este terror clásico que tiene que ver específicamente con la música y que me pasa con esta música de suspenso que en un principio, cuando recién empieza la serie, es súper atrapante, es súper así como, ya, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando aquí? Pero a medida que va pasando la serie, siendo 8 capítulos de 1 hora cada uno, juegan y al mismo tiempo abusan demasiado de ese recurso. Entonces llega un punto en que yo le decía a la Cata que es como tú veís la escena, ¿cachai? Y tiene tanta música de suspenso que tú decís como ya, en verdad no da tanta intriga o no da tanto miedo. Entonces como que al utilizarla en toda la temporada llega un punto en el que ya se anula ese suspenso, ¿cachai? O esa tensión que quiere generar. La normalizas de alguna forma. Claro, la normalizas, te satura, como que la empiezas a obviar, ¿cachai? Ya como que no es sorpresa que va a sonar un violín o un piano, ¿cachai? Como dando miedo. Entonces, Claro. al final, como a grandes rasgos, lo que me pasa es que juega con este suspenso falso que finalmente no es tanto en toda la serie como lo muestran, ¿cachai? Claro. Pero sí, por ejemplo, hay un punto en específico que a mí me gustó mucho y que me generó como escalofrío incluso, que es la primera imagen que de hecho van a ver en el primer capítulo, que tiene que ver con esta lluvia que muestran, que claro, en las películas gringas siempre muestran estas lluvias hiper mega exageradas, que debo decir que yo comprobé cuando viajé, que sí son así de hiper mega exageradas, o sea, es como si, weón, hubieran miles de mangueras por todos Se lados. está cayendo el cielo. Weón, paloyo. O sea, Puerto Montt, una alpargata al lado de esas lluvias. Entonces me pasó con la lluvia que muestran en la primera escena, que me generó escalofrío, me dio una sensación como, entre comillas, muy bacán, muy rica, como de que en verdad me sentí estando ahí, en la escena, ¿cachai? Así como que me dio hasta frío, me dio frío de pensar que yo me estaba como mojando. Así que eso con respecto a como lo estético y a como lo técnico. Claro, igual, por ejemplo, hay otro elemento igual que tiene que ver con esta misma cosa estética y que corresponde en realidad a este género en específico, que es como un poco también como una especie de terror psicológico, ¿cachai? Como que anda por ahí y que ya tiene que ver un poco con la representación de lo grotesco, que tiene que ver ya con esta violencia que se representa, por ejemplo, a través de los asesinatos, como que uno igual cuando entra al mundo del terror, como que
asume un poco que esto es parte de ese mundo, ¿cachai? Como que, como que aquí uno ya no Mm, empieza a cuestionar tanto así como, oye, ¿por qué lo mataron? Y no sé qué, sino que esto es un elemento que es mm, parte de... Y aquí también es, dijo, cómo se utiliza para dar de alguna forma como un hincapié en esta misma cosa que trata acerca de los trastornos mentales, ¿cachai? Como que aquí por una parte vemos, por ejemplo, las escenas de asesinato que son así como súper brutales, entre comillas, ¿cachai? También está el tema de los diferentes tipos de terapias que habían en ese entonces para curar algunas enfermedades mentales de la época, ¿cachai? Como está, por ejemplo, la hidroterapia, que era estas tinas donde metían a la gente y que poco menos la hervían como 20 minutos en agua oh súper my God. caliente y después los tiraban a otra tina con hielo, ¿cachai? Que un poco es bastante tortuoso también, ¿cachai? De repente más que Sí, terapia, esta weá eran como métodos de tortura medievales, ¿cachai? La terapia de claro. shock también en general, o no sé, tenemos esta otra escena donde el hijo de este personaje de Sharon Stone se amputa los brazos, ¿cachai? Y como que él tiene una mente súper retorcida, ¿cachai? Sí. Como que son elementos que van como aportando esta cosa como más grotesca, como les decía, y como más violenta, más características del terror. Aunque la Connie dijo en algún momento que no le pareció tan sangrienta tampoco. Oye, yo tengo como unos traumas ahí con respecto a la sangre bien específicos, que no les voy a contar claramente, pero yo con el tema de la sangre, de las heridas, de todas esas cosas así medias bien brutales, yo tengo mucho rechazo y como que no me gusta ver esas cosas y como que siempre me tapo la cara y como que adelanto las escenas, pero me pasó que no sé qué me pasó con esta serie, que yo le decía a la Cata que no me pareció tan brígida en cuanto a esas imágenes sangrientas, ¿cachai? Si era retorcido, así como enfermo de alguna manera, sobre todo cuando la vean ahí y vean cuando este personaje se corta los brazos y el tema de la amputación, eso sí es brutal. Pero, por ejemplo, la primera imagen que tiene que ver con asesinatos de unos curitas, como que no lo encontré tan brutal, no sé qué me pasó ahí. Y cuando ya se me cayó también en ese sentido como la brutalidad de este terror suspenso, es una escena súper, en verdad, súper minúscula, ¿cachai? Que tiene Claro. que ver con un personaje que es la jefa de enfermera del hospital, que se llama Betsy. ¿Qué pasa con ella? Trabaja, es como la mano derecha de este director que nombró la Cata, Ujú. y este director, El doctor Hanover. el doctor Hanover, obviamente en estos tiempos él está como indagando en ciertos métodos de sanación que son bastante brutales, y aparece la lobotomía y hace como una muestra a su equipo de trabajo en una Ujú. sala, qué sé yo, como en un anfiteatro, a su equipo de trabajo, que son como enfermeras, enfermeros, gente que sabe de esto supuestamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el doctor muestra una lobotomía, que prácticamente es meter un picayelo en el ojo de la persona, Ujú. y la enfermera vomita cuando ve eso. Entonces yo así como, ¿por qué la enfermera, que aparte se ve una señora mayor, o sea, uno asume que ella lleva mucho tiempo trabajando, ¿por qué vomita? Si ni Claro. siquiera a mí me dio asco. Entonces como que ahí yo digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? No lo Es entiendo. para Eso no lo justificar el logro entender. durazno. El durazno. Era para justificar el durazno. Oh, que esa escena muy buena, la del Sí, durazno. pues hay una parte donde, claro, o sea, Mildred llega a este hospital un poco a imponer también sus propias normas, ¿cachai? Y hay un momento muy insignificante, pero muy chistoso, donde empieza a pelear con Betsy por un durazno, que era originalmente de Mildred, pero Betsy como que por puro mala llega y se lo come, ¿cachai? Y el momento de esta escena de la lobotomía, vomita el durazno y Mildred queda así como, weón, mi durazno, ¿por Mi qué? Ahí se durazno. fue. Para eso se En fue. verdad, yo siento que en verdad usaron eso para justificar el durazno. Yo creo que sí, un poco para justificar Sí, esa enemistad que había. sí, pero bueno, para ahondar con respecto al personaje de Ratchet, como les dije yo en la descripción, esta serie está basada entre comillas, que ahora lo vamos a explicar un poquito Ujú. mejor, en este personaje de Ratchet, que yo le decía a la Cata que lo que me pasa con esta película Atrapado sin salida
es que yo siento que se basa en el personaje, pero principalmente como en el nombre, que es literalmente el mismo nombre, Mildred Ratched, y en su profesión. Claro, es que aquí hay hartas cositas respecto al tema de la película. Como les dijimos, de partida esta es una película que en su momento, en 1975, fue como bastante aclamada por la crítica. Fue bastante galardonada también, como les dijimos, con 5 premios Óscares, 5 premios de la Academia. Y uno de esos premios, de hecho, fue a Mejor Actriz por la actuación de Louise Fletcher como Mildred Ratched, ¿ya? Y que con lo que conversábamos con la Connie, Mildred Ratched es un personaje que ha trascendido un poco en la historia del cine y que ha sido considerada como, más que como una antagonista, incluso como villana. De hecho, en el 2003 fue catalogada como una de las villanas más grandes del cine por el American Film Institute, ¿cachai? Hace no tanto tiempo. Y un poco con la Connie hicimos también nuestra investigación. O sea, nosotros dijimos, ya, esto está basado en una película, habrá que ver la película también, po. Habrá que ver con nuestros propios ojos de qué se trata esto, de dónde salió este personaje, porque una igual es como que se intriga por estas cosas, ¿cachai? Una quiere ir un poquito más allá y saber cuál fue el origen de Mildred, ¿cachai? En el cine. Y a mí me pasó con la Connie, que viendo esto desde una perspectiva del 2020, ¿cachai? Una perspectiva contemporánea, la primera cosa que me llamó la atención fue que el personaje de Mildred, de partida, no es tan protagonista dentro de la trama de Atrapados sin salida, como lo parecía por las críticas que uno leía, ¿cachai? Y que claro, tú te encontré con esta cosa de que es como que es catalogada villana, pero de repente yo viendo la cuestión le digo a la Connie, ¿es que tú creís que es la villana de verdad? Porque yo sinceramente, como Catalina del siglo XXI, digo, es que esta buena está haciendo su pega nomás, po. Claro, o sea, de repente como que no es muy expresiva, como que está ahí cuidando a los enfermos, ¿cachai? Como dando alguna que otra regla, pero en realidad el personaje hace su pega, o sea, sin ir más lejos, yo soy más pesada que esa weona, ¿cachai? Completamente. Pero ella como que la forma en la que dice las cosas ni siquiera es tan tajante, quizás sí pueda ser catalogada de estricta o de repente un poco fría, quizás en el sentido de que, como les decía, no es de ceder mucho, sino como de adherirse mejor a las reglas, ¿cachai? Pero más allá de eso, la weona no hace nada que yo diga como, no, puta, la weona mala, así como para catalogarla de villana, ¿cachai? O sea, claro, yo le decía a la Cata el concepto de villana igual es súper gringolándico. Claro. O sea, también yo le decía como, ¿a quiénes consideran villana? Porque de verdad que fue un anime que la Cata vio la película y yo la vi en paralelo. De hecho, como que como que la Cata no cachaba si yo la estaba viendo o no, y sí la vi, me faltó poquito para terminarla, pero uno cacha al tiro la esencia de la película. Y yo le decía como, oye, cero que es mala, es una enfermera que trabaja en un hospital psiquiátrico con personas enfermas con trastornos mentales, que obviamente tiene que ser estricta porque si no se le suben por el chorro, po, claro, ¿cachai? Entonces, hace su pega. Yo diría que hasta el protagonista de Atrapados sin salida es más malo, pues weón, incluso le intenta matar en algún momento, ¿cachai? La deja con cuello ortopédico, toda la weá ni una resistencia, entonces esa cosa de villana como que yo me la entro a cuestionar. Y con este mismo cuestionamiento que yo le decía a la Connie, como que quise tratar de entender la importancia del personaje en su momento y también de entender un poco cuál fue la mentalidad que la catalogó a ella como una villana. Y quizás aquí un poco me diera un poco desde una perspectiva un poquito más ligada al feminismo, porque es lo único que me hizo como darle sentido a esto, que tiene que ver con que, si yo lo pienso, esta película nació en 1975. Y que sí, weón, en esa época la representación de las mujeres en el cine era extremadamente diferente a la visión que tenemos hoy en día de las mujeres en el cine, ¿cachai? En su momento quizás esta actuación fue, como les decimos, muy aclamada, porque quizás fue uno de los primeros personajes donde vemos una mujer fría, una mujer sin emociones, porque hay que decirlo, o sea, antiguamente la mujer tenía que ser, bueno, ya hasta los días de hoy, ¿cachai? Ha sido objeto de consumo masculino, pero antiguamente como que habían ciertas características demasiado marcadas acerca de cómo tenía que ser una mujer, ¿cachai? Como carismática, simpática, siempre en favor y disposición de los hombres, ¿cachai? Y esa cosa como que no se ve en Mildred. De hecho es como una mujer como muy fuera de ese ideal de consumo masculino, ¿cachai? De hecho yo creo que hasta por eso mismo es como que le molesta un poco al personaje principal. Sí, po. Que también hay que decirlo, el personaje principal es un pedófilo, ¿cachai? Un pedófilo que está como tratando de
de buscar un método menos agresivo para pasar su condena, ¿cachai? En el hospital psiquiátrico, según él, después de haber pasado no sé cuántos años en la cárcel y toda la cosa. Pero es brígido que aún en contraste con ese personaje, consideremos que Mildred es la villana de la historia. Como que a mí eso me hace mucho ruido, porque yo le decía a la Connie como que esto a mí de verdad fue como una cosa de, a ver, yo tengo que investigar esto, necesito entender qué pasó aquí, y empecé a buscar muchas críticas o muchos análisis respecto a la película original de Atrapados sin salida. Y le dije a la Connie, ¿sabéis qué? A mí lo que más me llama la atención después de haber leído todas estas weas es que siento que hay un efecto placebo gigante, y quizás aquí me voy a tirar en contra de la crítica especializada, me voy a tirar encima de todos los weones, pero yo le decía a la Connie, es que aquí yo veo la importancia de tener críticas mujeres, weón, de ver la opinión de una mujer respecto a estas cosas, porque todos los weones repetían, sin mentirte, hasta críticas de este mismo año, la misma wea, que la weona es súper fría, que la weona esto no sé qué, que la weona los manipulaba. Y es como, weón, literal, yo creo que esta es la misma visión que se ha tenido desde 1975 y que nadie ha sido capaz de cuestionar, sino que se ha replicado una y otra vez en cada crítica. Es como que un poco estos mismos cabros que han hecho sus artículos en internet han leído todos la misma wea y han seguido la misma línea, ¿cachai? Como que le han cambiado con sus palabras, le han añadido uno que otro detalle, pero el análisis del personaje es siempre el mismo. Y yo digo, ¿cómo puede ser que después de 45 años sigamos viendo el personaje de la misma manera en la que se veía en 1975? Porque quizás en ese entonces sí se justificaba esa visión por el mundo en el que se vivía, por cómo estaba, que no era común, por cómo estaba como armada la sociedad, que no era tan común, pero ahora ya no lo es, ¿cachai? O sea, ahora nosotros con una perspectiva un poco más amplia somos capaces de decir, ¿sabéis que no? Pues bueno, en realidad no es tan así si es que yo lo veo hoy en día, si es que me sitúo en la actualidad, y yo creo que también es importante hacer eso, ¿cachai? O sea, yo creo que también todas las producciones, todas las obras ligadas al arte tienen su momento y tienen su importancia en su momento, pero nosotros también tenemos que ser capaces de analizar eso mucho más allá, ¿cachai? De hecho, ahora con el tema de esta misma crítica a la serie de Ratched, a la serie que salió ahora, como que no les fue tan bien con el tema de la crítica especializada. Tiene alrededor de un 50 y tanto % de aprobación, por ejemplo, en esta página de Rotten Tomatoes, que es como full crítica gringa, ¿cachai? Que son los que le dan como porcentajes de aprobación a diferentes series y películas, pero también hay una cosa que a mí me llama la atención, o sea, de repente uno lee una que otra crítica que dice así como quizás era una historia innecesaria. Y yo aquí vengo a decir, no, weón. De alguna manera, esta nueva serie le da un giro de 360 grados al personaje. Es como que se hubieran imaginado todas las posibles opciones de cómo esta mujer podría haber llegado quizás a tomar una posición de villana en la historia del cine, pero yendo mucho más allá, ¿cachai? Y sacando un personaje que realmente tú lo ves y que tú ves un empoderamiento, ¿cachai? Ves una independencia, ves, bueno, esta misma cosa de la manipulación para obtener lo que quiere, ¿cachai? Como que es otra perspectiva de la mujer, muy, muy distante de lo que se veía en Atrapados sin salida, ¿cachai? Yo creo que ahí hay dos puntos. Uno, que todas estas críticas que buscamos con la Cata, que igual son poquitas porque la serie es súper fresca, es súper como ayer la lanzaron prácticamente, no, la semana pasada, pero yo creo que hay una ignorancia de esas personas de repetir y repetir este concepto de villana, porque a nosotras nos pareció súper curioso porque en verdad se repite constantemente. Es como la nueva serie Ratched basada en la villana y es como constantemente. Entonces yo creo que esas personas ni siquiera se han dado el tiempo de ver la película antigua. Es que no se lo cuestionan tampoco, esa es la cuestión. Claro, y tampoco se lo cuestionan. Y lo otro, que también lo conversábamos, es que cómo ellos van a pensar de que es una ¿cómo era? ¿Precuela? ¿Secuela? ¿Cómo lo decían? Una precuela de la película, siendo que estamos muchos años después viendo esta serie, y cómo ellos van a creer que el personaje va a ser igual o va a ser lo mismo, porque lo que ellos dicen es como, oye, la serie Ratched no la vean porque en verdad no se van a esperar nada de lo que ves en el personaje de la película Atrapados sin salida. Y es como obvio, si han pasado 80.000 años, obviamente que uno va a tener una visión. 45 años, por hermana, es casi medio siglo la wea. Entonces, obvio que las cosas cambian. De hecho, una cosa que a mí me gustaría destacar mucho de la serie de ahora,
muy distante del anterior, como les decía, es que no es solamente la figura de Ratchet, sino que los personajes como más potentes o los personajes más fuertes, de hecho, están interpretados por mujeres. Y eso es algo que yo no voy a dejar de agradecer porque, como les decimos, en la historia del cine, la mujer ha tenido una imagen muy diferente, que de hecho se ve en una película como Atrapado sin salida, que es de hace 45 años atrás, donde con suerte el único personaje femenino que habla es de hecho el personaje de la enfermera Ratchet, ¿cachai? Y aparece como extra una que otra enfermera más. Pero todos los demás Sí. personajes de la película son hombres, ¿cachai? Y eso... No, y las mujeres, estas como, no sé si eran realmente prostitutas o qué sé yo, pero estas mujeres como que llegan ahí como a complacer a los otros, a que pasen un rato entretenido. Ahí se las muestran y hablan y las muestran así como súper sonrientes y bonitas, qué sé yo, y es como, weón. Claro, pero como decíamos siempre aquí como para el consumo masculino, ¿cachai? Claro. O sea, como que ese era un poco el fin de hecho de que esos personajes aparecieran al final de la película, porque más allá de eso no llegan a aportar mucho a la historia o a la trama en sí, ¿cachai? De hecho la serie, o sea, la película no cambiaría mucho si desaparecieran esos personajes. Claro, no, totalmente. En cambio, por ejemplo, en la serie que vemos ahora es todo lo contrario. O sea, como les decíamos, los personajes más importantes, de hecho, son representados por mujeres. ¿Cachai? Más allá de Mildred está también esta otra villana que les decíamos que es interpretada por Sharon Stone. Está el personaje de Betsy, está el personaje de Gwendolyn también. ¿Cachai? Que son como puras mujeres fuertes, puras mujeres independientes. Y yo creo que ahí se siente la crítica, ¿cachai? Se siente como la crítica Sí. también como al tipo de cine que se hacía en esa época, que tampoco es algo específico de Atrapados sin salida, no es que estemos atacando la película como directamente, ¿cachai? Sino que es una visión de mundo muy distinta a la que tenemos hoy. Y yo creo que eso es lo lindo también de ser capaces de ver películas antiguas con una visión moderna, ¿cachai? De alguna manera, más allá de criticar y como de quiénes somos nosotras para decir que Atrapados sin salida es mala, ¿cachai? Diciendo que ganó 80.000 Óscares, es como entender que nuestra historia, nuestra sociedad o nuestro mundo en general viene de algo, viene de un retroceso a un avance. Entonces, eso quizás es algo positivo que uno rescata, que uno dice como, bueno, qué bueno que han cambiado las cosas en todos estos años, sí, y que en verdad esas historias en ese tiempo también eran de alguna manera manipuladas para el espectador, de que esa visión tenía que ser así, ¿cachai? Pero, y yo creo que ahí también cinematográficamente hubieron algunos productos que marcaron la diferencia en ese entonces y que también fueron tomados como medios transgresores, ¿cachai? Claro, ¿no? Entonces, eso es como muy bacán de ver que ahora las cosas han cambiado, y esta reivindicación del personaje de Ratchet, que en sí, más que reivindicación de que ahora haya quedado como la buena, es que la muestran cómo es realmente, ¿cachai? Claro. En sus lados buenos y en sus lados malos. Entonces, con lo que uno se queda es como que tú entiendes por qué ella es así, más allá de hacer un juicio de decir ella es buena o ella es mala. Entonces, uno va entendiendo con lo que te muestra la serie por qué es así. O cómo llegó a ser lo que era finalmente. O cómo llegó a ser lo que era. Y, por ejemplo, con la Cata destacamos varias relaciones que ella tiene a medida de que va surgiendo esta serie. Y la primera que la Cata nombró hace poquito es la relación que tiene con la enfermera Betsy, que ya les adelantamos un poquito en esta acción del durazno, que tiene que ver con esta enfermera, esta jefa de enfermeras de este hospital, que obviamente se cree ella, aquí las traigo yo, ¿cachai? Como yo mando, yo soy la jefa de todos, y se cree el cuento, y llega Ratchet así como, no, mijita, aquí vengo yo, tú no sabes quién soy yo, y es como, ¿de dónde salís? Como que todos quedan así como, ¿de dónde chucha saliste tú? Y que más encima la aceptan como enfermera a Ratchet cuando llega, como que ya, sí, primero es como, oye, nunca te mandamos para que vinieras a hacer una entrevista de trabajo, pero finalmente ella como que manipula la situación ahí para que sí la contraten. No, y las manipula con todo, ¿cachai? O sea, hace que uno de los pacientes se mate, incluso como que ahí, desde ahí empiezan las cosas retorcidas, ¿cachai? Como que hace ahí unos cuentos como con el tema de que el gobernador va a ver el hospital y ella ahí como que se hace la linda como enfermera, ¿cachai? Como para presentar la importancia de su trabajo, ¿cachai? O como para complacer de alguna forma para que la dejen ahí, ¿cachai? Con esta como pulcritud que muestra la serie, lo que pasa con este personaje es que ella aparece
muy como mostrándose como yo soy la imagen ideal de una enfermera. Claro. Mírenme, ¿cachai? Como esto tienen que ser todas. Y yo creo que por eso la aceptan, porque el doctor y director la ve y es como, ya, si igual me convenciste. Claro, y por eso mismo es también como que empieza como esta enemistad en un principio con Betsy, ¿cachai? Como que igual al principio las dos se confrontan de alguna forma así como, no, es que yo soy mala, no, pero es que yo soy mala también, ¿cachai? Pero como que igual a medida que va avanzando todo esto, igual nos damos cuenta de que Rachel quizás no es tan mala, por ejemplo, como que igual ella en algún momento siempre como que da a entender que está pensando en las cosas que va a hacer después, como si fuera a ser así como la wea más mala de la vida, ¿cachai? Pero después como que no es tan mala tampoco. No, de hecho con Betsy, su transformación de inicio a fin de la temporada es como que tampoco es que sea mala con ella al principio, pero sí está esta rivalidad y que ella también juega con Betsy a odiarse un poco, y después Betsy se ve envuelta en algunos problemas ahí medio bien penca, sobre todo bien turbios. Bien, claro, bien turbios y bien tristes, porque ella se siente súper como minimizada como mujer, porque ya les voy a decir nomás, Betsy está enamorada del doctor. Claro. Esa es la verdad de las cosas. Betsy está enamorada del doctor Hanover y obviamente el doctor Hanover no está enamorado de ella, y ella se ilusiona caleta y como que da penita igual, pero ahí está Ratchet para tirarla para arriba, y ahí uno dice como wow, qué bacán, como que hay un tipo de sororidad de alguna manera inconsciente. Igual después como que Betsy igual descubre las cosas como turbias que está escondiendo Ratchet también, como que ahí uno igual todavía tiene dudas, ¿cachai? Como que uno dice así como, claro, bueno, la va a acusar a la policía, la va a extorsionar, le va a hacer algo, porque como venían con esta rivalidad, uno dice así como, weón, aquí queda la cagada, ¿cachai? Y al final las weonas se hacen cómplices. ¿Quién lo hubiera esperado? ¿Quién lo hubiera dicho? Ahí sí tenemos así como una especie de plot twist, ¿cachai? Como de decirte, weón, me estás hueveando que ahora están como colaborando, ¿cachai? Claro, bueno, para hablarles también de otra relación importante, a mí me pareció muy, muy bonito y muy sutilmente abordado esta relación con Betsy, que tiene esta transformación, tiene este viaje que es como del odio al amor, y que al final tú ves a Betsy y a Ratchet casi juntas de la mano luchando contra todo, y es como bonito, es bacán ver esa transformación. Y bueno, otro personaje femenino aquí bastante fuerte, bastante empoderado de un principio, este personaje que es Gwendoline, le digo yo a la Cata, está como empoderada, por lo menos en el aspecto amoroso, porque en el aspecto profesional no está muy empoderada, que digamos. En el aspecto amoroso, como que ella instala de un principio la temática del lesbianismo. Como que hasta me costó decir. No, pero como que el lesbianismo. Ella llega y al tiro se notan sus intenciones, ¿cachai? O sea, ella le pone el ojo a Mildred y es una cosa así como que sale chispa, weón, entre las dos. Solamente que Mildred, claro, viene de este mundo del hospital psiquiátrico, en donde tenemos que recordarles también que en esta época la homosexualidad era considerada una enfermedad mental, ¿cachai? Y de hecho Mildred muchas veces veía las atrocidades que pasaban dentro del hospital, y en ese entonces era como una cosa, digamos, como les decía, como enferma. O sea, recordemos que la homosexualidad en realidad dejó de ser considerada una enfermedad hace no tanto tiempo, hace no más de 30 años, ¿cachai? En realidad no es tanto, y por lo tanto estos homosexuales eran perseguidos, eran encerrados, ¿cachai? En hospitales psiquiátricos, muchas veces sometidos a weas tortuosas, ¿cachai? Y Mildred estaba muy cercana a esa realidad, entonces su primer instinto es poner un rechazo inminente en este coqueteo, en estas insinuaciones por parte de Gwendoline, ¿cachai? Porque de hecho Gwendoline en algún momento sale con ella, como que la invita como entre comillas a pasear, la lleva a comer, y después la lleva como una especie de bar, como medio escondido en el bosque, ¿cachai? Como medio lésbico y toda la wea, como y lo primero que se encuentra es como gente del mismo sexo, claro, y Mildred ahí como que le sale la homofóbica, pero por chorros, weón, y le dice así como, pero es que ¿dónde me trajiste? Y la wea, es que yo no soy como tú, y uno ahí como, mira, mijita, yo te vi como le mirabas la boca comiendo ostras. ¿Cachai? Caíste en el juego. Sea, weona, el radar homosexual ahí estaba funcionando a full, weón. Sí, po.
Pero se entiende que en ese entonces sí existía un recelo muy grande a este tipo de temáticas, ¿cachai? O sea, es una hueá Claro. que inaceptable, digamos, para la sociedad y que si bien se dio siempre se dio dentro de este mundo del secretismo, ¿cachai? O sea, no era Claro. algo que tú salieras a decir a viva voz en la calle, oye, mira, soy lesbiana, ni cagando, weón, ni cagando. No, pues menos. Yo creo que ahí estuvo igual de alguna manera súper acertado que en un principio Ratchet lo rechazara, porque también ahí tú ves el viaje del personaje y con Gwendoline, y por qué lo recalcamos, porque tú ves desde este rechazo hacia este amor ya súper súper real y súper... no romántico, pero como tú ves que Ratchet también en su relación con las otras personas, ella es empática, ella es dulce, ella es sincera, ¿cachai? Uno dice como ya, sí, en verdad la ama y la quiere cuidar y... Tienen una complicidad muy propia. Claro, tienen una complicidad y ese viaje que tienen en la serie es súper bonito como se va desarrollando. También al final es la persona a la que Ratchet como que le abre un poco más su intimidad, pues acerca de su vida, de quizás los abusos que sufrió cuando era joven, ¿cachai? Porque no olvidemos que ella es huérfana, o sea, ella se crió Claro. lamentablemente en casas de acogida donde fue abusada constantemente, ¿cachai? Donde incluso en algún momento fue obligada a mantener relaciones sexuales con su hermano para deleite de un público, ¿cachai? O sea, una weá Claro. atroz, asquerosa, que igual demuestra otro tipo de problemas que están ligados, por ejemplo, al cómo se han visto los huérfanos a lo largo de la historia, que hasta los días de hoy, ¿cachai? Han sido temas, o sea, tanto el tema de la homosexualidad como el tema de los huérfanos o de los menores, ¿cachai? Que están, por ejemplo, Sename, en Chile, ¿cachai? Sin ir más lejos, Claro. se han visto vulnerados, pues, bueno, o sea, los huérfanos siempre han tenido esa vulnerabilidad asociada de que lamentablemente la sociedad por alguna razón cree que son los no queridos por nadie, ¿cachai? Y que se sienten con la autoridad de hacer un poco lo que quieren con ellos cuando esa wea no está más lejana de la realidad, pero que sí demuestra los abusos a los que se ven expuestos, ¿cachai? Y aquí planteamos a este personaje que no lo hemos nombrado anteriormente, porque en verdad es muy importante en la historia, de hecho, que tiene que ver con su hermano, que en verdad no es hermano de sangre, es hermano de papel. Ambos son huérfanos, claro, y que es Edmund, en donde también vemos varias cosas aquí respecto a lo que contaba la Cata del por qué ambos son así. Porque bueno, Edmund de hecho es el primer personaje expuesto en la serie, porque él es el asesino de las primeras escenas. Y que es también el motivo por el que Mildred llega al hospital finalmente. Claro, porque una vez que uno va avanzando en la historia entiende que Edmund es su hermano como perdido entre comillas, o a quien le había perdido el rastro, ¿cachai? Y que ella lo encuentra ahí y un poco tiene el objetivo como de querer liberarlo también, o de buscar una escapatoria para él, que después de haber cometido semejante atrocidad, de haber asesinado, no sé, como 4 o 5 curas, ¿cachai? Al cual lo iban a quemar frito en una silla eléctrica, ¿cachai? Claro, y eso es lo que presenta, porque en esta relación Ratchet-Edmund lo que vemos es como algo así como del amor al odio, porque resulta que Ratchet llevaba varios años viajando a las ciudades o a los lugares en donde Edmund iba a estar o podría estar. Ella como que le anda buscando el rastro, obviamente porque es la única persona cercana que tiene ella, ¿cachai? La única que considera familia también. Claro, ambos están como solos en este mundo, entonces al principio se ve como Ratchet llega donde él y lo quiere ayudar, lo quiere sanar de alguna manera, lo quiere, no sé, pero también Edmund está bastante dañado. Como que ambos juegan con esta manipulación, porque Edmund también finge, por ejemplo, tener un trastorno tipo esquizofrénico. Claro. Que en verdad lo usa muy a su favor para conseguir cosas, ¿cachai? Porque después lo muestran así como en verdad no tiene nada. No está enfermo, no tiene nada, ¿cachai? Y finalmente esta relación se va transformando bastante del amor al odio, y que es como termina Ratchet la temporada 1, como muy ellos enemistados. Claro. Muy enemistados y muy como rivales de alguna manera. Queda pie para la segunda temporada. Queda pie, sí, totalmente. O sea, uno queda como ya, y ahora
ahora qué va a pasar. Claro. Y bueno, eso con respecto a relaciones como destacadas que queríamos comentarles con la Cata, y también el mundo en el que se mueve esta serie, que es el hospital psiquiátrico, las enfermedades mentales, los trastornos mentales, que también ya les hemos ahondado un poquito, pero se toca de una manera súper, a ver, es como entre fidedigna, contemporánea, cruel, como que tiene varias cosas ahí fusionadas que hacen que por lo menos a mí me gusta cómo presentan este mundo psiquiátrico. Debo decir que a mí también me gusta bastante, ¿cachai? O sea, como que siento que igual hay una visibilización de alguna forma de los abusos que se cometían en la época, por ejemplo, dentro y fuera del hospital psiquiátrico, ¿cachai? O sea, como les decíamos delante, como que se muestran, por ejemplo, los tipos de terapias tortuosos a los que eran sometidos los pacientes, ¿cachai? Que estaban considerados como enfermos mentales, y más que enfermos mentales en ese entonces era como que poco menos estaban considerados como locos, ¿cachai? Y locos de remate, que poco menos no tenían escapatoria ni ninguna posibilidad de rehabilitación, ¿cachai? De hecho, como un dato un poco como curioso que tiene que ver con el nombre original de la película en la que está basada esta serie, que es Alguien voló sobre el nido del cuco. Yo le contaba a la Connie que nido de cuco era una forma despectiva con la que los norteamericanos se referían a este tipo de hospitales, ¿cachai? O sea, como que en verdad, imagínate, nido de cuco en el fondo es como que nido de demonios, o nido de monstruos, ¿cachai? Como que tenía una connotación difícil, ¿cachai? Y marginada también como por la sociedad, al punto de que quizás ni siquiera eran considerados humanos muchas veces. Claro, pero así muchas otras personas también, por ejemplo, po. las personas síndrome de Down o que tenían deformidades. Claro, cualquier como cosa que se alejara de una supuesta realidad, normalidad o, ¿cómo decirlo? Como de idea de cómo debían ser los humanos, ¿cachai? O weas así. Claro, hay un punto también respecto a eso, y que en esos años pasaba, según lo que uno puede averiguar ahora en la actualidad, que en un principio cuando empezaron los doctores a indagar como en las enfermedades mentales en sí, ellos creían que siempre tenía que ver con algo físico, con algo Sí. como no sé, por ejemplo, el tema del lesbianismo, que era como algo impulsos del cuerpo. Y es como, no, pues, ¿cachai? Obviamente con los años y los estudios uno ha ido aprendiendo de que hay cosas que están más ligadas a temas psicológicos, a temas que no son tangibles, temas Claro. que hoy en día, por ejemplo, se tratan con sesiones conversadas, más no como se muestra en la serie y que como era realmente con terapias de shock, por ejemplo. Claro. Pero, y yo creo que ahí es un acierto de alguna manera que los muestren así, porque hace que esto sea de alguna manera fidedigno a como era en ese entonces, pero con un toque más contemporáneo. Y por ejemplo, hay un personaje que no lo hemos nombrado, pero porque también es más o menos secundario. Tiene que ver con Charlotte, que es una mujer afroamericana que tiene trastorno de personalidad múltiple. ¿Y qué pasa con estas personas? Que en verdad, yo que lo he estudiado, es así, que es como que tuvieran muchas personalidades, es como si estuvieran actuando constantemente. Claro. ¿Cachai? Entonces ellos tienen su personalidad principal y se transforman en otras personalidades en base a ciertas situaciones traumáticas que esas personas han vivido. Por ejemplo, si vivieron una situación traumática cuando eran chicos, por ejemplo, en primero básico, tienen una personalidad de ellos de 8 años, por ejemplo. Claro. Y así con varias otras cosas, qué sé yo, en la adolescencia, por ejemplo, ya de más grande, o de repente personalidades respecto a sus aspiraciones, que de hecho Charlotte lo nombra bastante con el tema del violín y con el tema de querer... Hoy de que ella es toca... músico y no sé qué, y que yo toque la no sé cuánta sinfonía de no sé qué. Y claro, de alguna manera, bueno, ¿qué es lo que me choca a mí aquí? Yo sabiendo que el trastorno de personalidad múltiple es realmente así, de hecho la Cata me decía como, oye, en verdad las personas como que cierran los ojos, bajan la cabeza, los abren de nuevo y son otras personas, y yo como, sí, en verdad puede ser posible eso. Y acá lo muestran, ¿cachai? Y eso en verdad, para la gente que no sabe, es como que le genera duda, pero yo les digo, sí, chicos, es así. No, yo me imagino que no para todas las personas del mundo que tienen ese trastorno, pero sí en verdad existe. Pero yo siento que hay un punto que lo utilizaron
como a favor y que me pareció un poquito cómico y no sé si yo lo hubiese tomado así, como que en el momento en que yo lo vi, yo dije como, wow, qué bueno lo que hicieron, pero después igual pienso en las personas que van a ver esta serie y que están ligadas, por ejemplo, a ese trastorno, que quizás les puede molestar. Ujú. ¿Y a qué me refiero con esto? A que Charlotte, se muestra a ella su trastorno, qué sé yo, pasa un tiempo en el que ella ya no aparece en algunos capítulos y después vuelve Claro. a este hospital. ¿Y qué pasa? Que, bueno, el doctor Hanover muere por cosas de la vida y por cosas de la serie, muere. Pero mucha gente muere, así que no se preocupen, como que tampoco es un dato tan relevante. Claro, la cosa es que muere y Charlotte aparece en el hospital de repente, como en la oficina del doctor, siendo el doctor. Es decir, Sí. ella adquiere la personalidad del doctor. ¿Y por qué? Porque ella presenció cuando el doctor muere. Entonces, cuando la muestran y la muestran así como, hola, yo soy el doctor Hanover, a mí me dio como risa en el momento, pero después fue como, no sé si lo abordaron de la mejor manera posible. Claro. Más que nada, como que no voy a ahondar mucho en esa crítica, porque en verdad, más que nada, solo me pasó que claro, que lo utilizaron y quizás súper a su favor, pero también digo como ya, deberían haber tenido más ojo en cómo haberlo abordado, porque en verdad puede que a alguien no le llegue o no le haga sentir muy bien. O lo tome de otra forma, ¿cachai? Si al final también, como dices tú, es algo de lo que no sabemos si nos estaríamos riendo tanto en un contexto un poco más cercano a la realidad, ¿cachai? O sea, Claro. obviamente sabemos que es una serie y todo, pero igual son como pequeños detallitos que a uno le hacen ruido. Y sobre todo Claro. cuando hay otros temas que sí están abordados de una forma como muy correcta. Más que nada es un resquemor mío, porque igual las series no pueden como darle en el gusto a todo el mundo, ¿cachai? Claro. Obviamente a alguien le va a molestar y a alguien le va a gustar, eso es imposible. Uno no le puede dar en el gusto a todas las personas que lo vayan a ver. Entonces es un resquemor mío, más que nada, que a mí me hizo como clic y que fue como, ya, ¿cachai? Pero en general, respecto a los personajes que se mueven en este mundo del hospital psiquiátrico, a los pacientes en sí, siento que esa línea American Horror Story está súper bien abordada desde que el director se da el tiempo de mostrar un poquito de la vida de cada personaje. Claro. Y que igual es bacán porque como muestran también diferentes trastornos, diferentes problemáticas, uno logra entender un poquito desde dónde vienen esos personajes, por qué son así y por qué su actuar es como lo muestran, ¿cachai? Y eso también para mí es súper acertado y tiene su toque American Horror Story, como les decía, que lo hace súper particular. ¿Cachai? Claro, no, y hay una cosa que yo creo que es como parte general, incluso desde la concepción de esta serie, que tiene que ver con esta idea de que entendamos el pasado como un aspecto muy importante del personaje y que es también un poco el reflejo de cómo ellos son en este presente que se muestra en la serie, ¿cachai? Que tiene que ver, de hecho, como le decía, desde la concepción de esta cosa, o sea, el solo hecho de tomar el personaje, por ejemplo, de Mildred Ratched de otra película o de otra historia, ¿cachai? Y querer darle un pasado, es como el ejemplo más claro de esto y que también se traslada al desarrollo personal de cada personaje. Eso es una cosa muy bonita también, que entender que ellos llegaron a ser lo que son por haber pasado un montón de otras cosas antes. Que tú lo decías también de otra forma, que tiene que ver con una tridimensionalidad en cómo se muestran estos personajes. Claro, es lo que dices tú, o sea, uno en la vida real tiene su pasado y tiene su porqué de los traumas o de por qué actúa como actúa, entonces finalmente es súper sabio mostrarlo de esa manera, pero es súper también real y súper homologado con la realidad el mostrar esa tridimensionalidad que tiene que ver con de dónde vienes, por qué eres como eres, de dónde nacen tus traumas y por qué son tus acciones o tu actuar de hoy en día. Entonces, es la vida. Claro. Eso, o sea, en general, la serie, una invitación totalmente a que la vean, a que tiene que ver con el suspenso, con
la intriga, que es un género que a algunos les gusta, a otros no, pero siento que no solo aborda eso, entonces en verdad es súper transversal de ver y esa es nuestra invitación también para que puedan escuchar nuestro capítulo con más entendimiento quizás, pero eso, queríamos dejarles la invitación totalmente a que también se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, nos sigan siguiendo en nuestro Spotify. Y en nuestro Instagram también. En nuestro Instagram, amiga, a ti te sale tan lindo. ¿Cómo es nuestro Instagram? @podcast.unasenoras-de-serie. Porque no nos dejan poner la ñ, sí, queremos volver a repetirlo, ya es como 8.000 sí, capítulos. Como que triste, igual que una no puede ser señora ahí en el Instagram. ¿Qué tienen contra la ñ? Digo yo, deberían aceptarlas. ¿Y cuánto hablantes hispano tenemos? Oye, sí, en verdad que estúpido. Pero eso no quita nuestra alma de señora que llevamos por dentro. Y que nos encanta que ustedes disfruten también y que nos escuchen y que se emocionen de ver las series y de entender mucho mejor todo. Y por favor, coméntenos en nuestras publicaciones para también saber qué piensan, respondan nuestras historias para también saber qué piensan nuevamente. Y eso, vamos a estar atentas a sus quejas, a sus dudas, a sus críticas también, porque ustedes también pueden criticar si eso es válido, ¿me entiendes tú? De hecho es la idea, pues niña. Esa es la idea, como retroalimentarnos. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo capítulo. Todos los domingos, recuerden, todos los domingos a las 20 horas, un capítulo nuevo de Unas Señoras de Serie.